con cambios de temporadas vienen nuevas bendiciones, pero también nuevos desafíos. So with the season changing, we got new blessings, different blessings, but we also have challenges. We also carry challenges. And a few of you are already receiving those blessings ahead of time. Amen. Algunos de ustedes ya están recibiendo esas bendiciones y ya estamos casi para entrar al cambio. So tú recibiendo la bendición ya te estás dando cuenta que el Espíritu Santo está listo para ser generoso. ¿Sí? With the change of the season, we're already realizing that the Holy Spirit wants to be generous with us. So I'm with great expectancy, guys. The Lord's going to bless us in this season. Yo estoy con una gran expectativa que el Señor nos va a bendecir en esta nueva temporada. Yo sé que su palabra es fiel. Yo sé que Dios es fiel para su pueblo. Y cuando uno permanece y persiste, you persist and you remain and you stand your ground, then you will find that at the finish line there's a price. Cuando tú permaneces y persistes, tú te quedas de pie corriendo la carrera. Al final de la carrera tú te vas a dar cuenta que hay un regalo, hay una ganancia. There's a price. Pero solo los que se esperan en Jehová van a poder recibir ese regalo. Solo los que permanecen se van a dar cuenta de lo que Dios separó para usted. Only those that remain will realize and find out what God separated for you. What God separated for me. Remember when Jesus went to go talk to the Samaritan woman and he told her, if you only knew what God has for you. Cuando Jesús habló con la mujer samaritana, le dijo Jesús, si tan solo tú supieras lo que Dios tiene separado para ti. So I believe that we are a church that's going to remain to see the price. Amen. Yo creo que somos una iglesia que va a permanecer hasta recibir ese regalo. Amén. So we started a new series and we called it Uncovering the Well. Uncovering the Well Within Us. Empezamos una nueva serie y le titulamos Destapando o metiéndonos dentro de esa noria dentro de nosotros. Excavando y encontrando esa noria de agua dentro de nosotros. Recuerda que Jesús dijo en el libro de Juan capítulo 7, John chapter 7, Jesus said this, that anyone who thirsts, cualquier que tenga sed, solo venga a mí y tome de esta agua y jamás va a tener sed, y correrán ríos de agua viva, brotarán dentro de cada persona que cree. That's what Jesus said, so I'm grabbing onto that word. Jesus said that there would be rivers of living water growing within if you believe and you take from the water that He has to give. So that's what we want to, our journey has begun. Nuestra jornada ha empezado y empezamos la semana pasada con el éxito de la iglesia primitiva. So last week we started with the success of the first church. How were they successful? ¿Cómo ellos fueron exitosos esta primera iglesia? So nos metimos dentro del libro de los Hechos. We got into the book of Acts y pudimos verlo como una película. We could see it like a movie, like if we were seeing the Acts of the Apostle, right? Era como una película que estábamos viendo los Hechos de los Apóstoles. So recuerde que en el capítulo 1, just to summarize, in chapter 1 we see that Jesus is commissioning the disciples. Jesús está comisionando a los discípulos. Después de que él ascendió, after he ascended, after he resurrected, después de que él resucitó, estuvo con los discípulos por 40 días. Jesus was with the disciples for 40 days after he resurrected. Y en esos 40 días él confirmó todo lo que él les había declarado antes que fuera a la cruz. Afirmó su fe. He affirmed their faith. Les impartió poder, autoridad, pero también les dijo algo bien clave. Les dijo, espérense aquí hasta que venga el Consolador, porque usted ha sido bautizado en agua, ha sido sumergido en agua, pero va a llegar el momento cuando van a ser sumergidos dentro del poder del Espíritu Santo. So before he ascended, Jesus told them, you got to wait here in Jerusalem, because there's going to be a time when the counselor is going to come. You've been baptized in water, but then now you're going to be baptized within the Holy Spirit. Entonces los discípulos después de ver a Jesús subir al cielo en la nube, the Bible says that he was raised up with a cloud up to the heavens. Y miraban los discípulos, dice la palabra que miraban, they were looking until they couldn't see him anymore. Estaban viendo hasta que ya no lo podían ver.
Después regresaron a Jerusalén. They went back into the upper room, al aposento alto. Y ahí dice la palabra que se unieron en oración. They were in prayer. Y la semana pasada vimos 3 características de los discípulos. We saw 3 different characteristics of the disciples. Number 1, they were united. Número 1, estaban unidos. Los discípulos se unieron. Después de la ascensión de Jesús vino un acercamiento profundo por medio de ellos. There was this great bond that came within them. Se unieron, dice la palabra, that they were in a one mind. Tenían una mente, estaban de acuerdo. Quiere decir que tenían un objetivo. Había una función de la iglesia. There was one function for the church. There was one objective, one dream. Everybody had the same interest. Todos tenían los mismos intereses, ¿sí? Cada uno compartía el mismo interés y se conectaban porque tenían algo en común. ¿Sabe qué era lo que tenían en común? They were connected because they had something in common. And what they had in common was that Jesus had chosen each and every one of them. Jesús había escogido a cada uno de ellos. Jesús los había comisionado, los había empoderado, les había dado un trabajo, una gran comisión. They were commissioned. So what united them was Jesus, and they were chosen, guys. And I'm wearing my shirt today, and I don't know if you understand what it says, but it says chosen. I know it's a little big, it's a large, but who cares, right? Chosen. Because I know that I was chosen. I don't know how many of you have received and believe that you are chosen from the Almighty God. Lo que dice mi playera es escogida. Yo no sé si puedes entender eso. Si tú puedes creer que cada uno de ustedes son escogidos por el Dios Todopoderoso para una gran comisión. So Jesús escogió a los discípulos y dice que había una gran unidad. There was this great unity, right? And when I was researching this, cuando estaba investigando la iglesia y su unidad, yo me empecé a preguntar, ¿verdad? ¿Qué era lo que los hizo tan unidos? What is it that made them united? You know, I understood that the whole is greater than the sum of its parts. Pude entender que el todo es mayor que la suma de sus partes, de sus elementos separados. Is that how you say it? The whole is greater than the sum of its parts. Does anybody have any other translation? So el todo, you got it? Okay. El todo es mayor que las partes individuales, ¿sí? So yo pude entender eso. I was able to understand this because even though they were 11 disciples and then there was 12 when Matías came into the picture. Eran 11, pero luego escogieron a Matías que fuera el discípulo número 12. Entonces yo pude entender que estaban unidos, no eran 12, sino que eran uno. Y después dice que en el aposento alto no eran 12, eran 120. The Bible says that in the upper room there weren't 12, there were 120. And even though there was 120, there was really one. Aunque habían 120, eran uno. Solo que el elemento más grande de aquí que estaba operando era algo llamado sinergia. Synergy was their greatest element. ¿Y qué es lo que significa sinergia? Es trabajando en equipo. Cuando dos cosas se unen a trabajar y los efectos de dos cosas producen algo masivo. No sé si estás entendiendo. So synergy is the addition of two effects, 2 or 3 elements, and they produce something great. So right here we see there's 2 different types of synergy. Hay 2 diferentes partes de sinergia. Sinergia positiva, sinergia negativa. Positive synergy, negative synergy. Can we put it on the screen, please? So we have 2 different types of synergy. I don't know if we could push it a little bit to the side so we could get the problem in one screen. Positiva, sinergia positiva significa 2 más 2 equivale a 5. Eso es sinergia positiva. Coral, pero ¿acaso no fuiste you didn't pass elementary or what? Everybody knows that 2 plus 2 does not equal 5. Todos saben que 2 más 2 no significa 5. Déjenme darles un ejemplo. Cuando hacemos café, ¿a cuánto les gusta el café? Okay.
Cuando hacemos café, cuando yo hago una taza de café, yo le pongo una cucharada a la taza de café. Okay? When I make 1 cup of coffee, I put 1 teaspoon for my coffee, 1 cup. But when I make 5 cups of coffee, I put 4 teaspoons. Cuando yo hago 5 tazas de café, yo solamente le pongo 4 cucharadas. Porque las 4 equivalen a las 5 tazas que me voy a tomar. So, el poder de 2 cucharadas más 2 cucharadas me van a dar 5 tazas de café. No sé si me estás entendiendo. I don't know if you're understanding that. Or maybe you guys like it more potent and you're like, no, we want like 3 times 3 or something. Lo quiere más fuerte. Pero básicamente es, por ejemplo, una semilla de naranjas. Una semilla, uno la saca, se come su naranja bien, estaba bien jugosa la naranja, those oranges, the navel oranges that were so juicy, big, y luego le echaste Lucas y cuando estabas comiendo se te, ¿verdad? Cayó el juguito de la naranja, so you were eating it with Lucas and stuff, and the juice of the orange is flowing down and now you're all sticky. But anyways, te comiste la naranja y dijiste, estaba bien sabrosa, yo quiero plantar esta semilla porque quiero naranjas como esta. I want to plant this seed because I want oranges like this. So lo que yo hago es seco la semilla y la conecto, la semilla, el poder de la semilla con el poder de la tierra, lo pongo y lo sumerjo debajo de la tierra, y una semilla cuando se pone en contacto con la tierra, cuando se pone en contacto con el agua, cuando se pone en contacto con el sol, una semilla de naranjas me va a producir cientos de naranjas, ¿sí? So, cuando hay el poder de la conexión, de la unidad, trabajan ambos juntos y hacen algo, una locura masiva. Entonces lo que estaba sucediendo con los discípulos, I mean, when you come together, when one element comes together with the other and you work together, you make this crazy, massive evangelism just occur. Pero también hay sinergia negativa, así como la positiva. Pueden ser 2 más 2, pero equivale a 3. ¿Qué quiere decir? Que esas 2 personas estaban trabajando juntas en el mismo equipo, mas no tenían la misma visión. Estaban en división. These 2 people, they were working together. They were in the same team, but there was division. There was often conflicto y división dentro. ¿Y qué es lo que sucede? Lo que ella aportó y lo que tú aportaste al final del día, porque están trabajando contra uno con otro, se va a quitar en vez de agregar. Se te va a quitar lo que tú trabajaste en vez de agregar. So, cuando no pueden trabajar, trabajan juntos, pero no están en una unión, en una mente, en un mismo interés, lo que sucede es que se te quita en vez de que se te añade. You understand that? So this is what we're seeing here. But what I see that in the primitive church, en la iglesia primitiva, they were synergized, they were connected, they were together, they were one. Estaban conectados, estaban unidos, estaban en uno. Y tal vez tú estás diciendo, ay, Coral, tú me estás enseñando mucha psicología, you're teaching me too much psychology. But this is the reality. This is the explanation of the growth of the disciples. Esta es la explicación científica del crecimiento de los discípulos. Ellos estaban en un mismo espíritu, en una misma mente. They were connected. They had the same interests. And what happened is that they attracted the most powerful source in the whole world. Lo que sucedió es que atrajeron el poder, la fuerza más grande de todo el mundo, y era el Espíritu Santo. So, estaban en el aposento alto. Y el Espíritu Santo no les dio ninguna noticia, no les mandó un text, hey, ya voy para allá. They were in the upper room. The Holy Spirit didn't send them a text, hey, I'm on my way. He didn't send them an email, or he didn't do any alerts or notifications or nothing like that. El Espíritu Santo no los notificó. He just showed up. Él nomás llegó. Y dice la palabra que cuando llegó, just going back to it, I want to enforce what we taught last week. Quiero reforzar lo que enseñamos la semana pasada. Dice que se escuchaba del cielo un viento recio. The Bible says that there was from the heavens this great wind that they heard. No era que literalmente había un huracán en el el aposento alto, sino que escucharon del cielo un aire tan fuerte.
They heard it, they literally heard it, a great wind. Y dice que vieron cómo el Espíritu Santo cayó sobre una, sobre otra, sobre otra, sobre otra. Era como fuego, lenguas de fuego se estaban pegando, se estaba esparciendo todo el lugar. No nomás los 11, los 120 fueron llenos del Espíritu Santo. The 120, they were full with the Holy Spirit. Pero ¿por qué nos escribe el doctor Lucas? ¿Por qué nos describe estos elementos? Why does he compare the Holy Spirit to wind and fire? ¿Por qué el apóstol Lucas nos describe aire, un viento fuerte y fuego? Si regresamos al libro de Éxodo, if we go back to the book of Exodus, so we could understand this a little bit more. Remember, it wasn't literal fire, it wasn't literal wind. It was an explanation that Luke was giving so we could understand. No era literalmente fuego ni un viento recio literalmente, sino que Lucas estaba usando estos elementos para nosotros entender quién era el Espíritu Santo, ¿verdad? So, vamos ahí al libro de Éxodo capítulo 14, Exodus chapter 14. Y dice la palabra de Dios en Éxodo capítulo 14. Right now I'll go ahead and share the verse with you. Let me give you a summary of what's going on. Les voy a dar un resumen de lo que está sucediendo. Ahorita les doy el versículo. Entonces dice que el faraón finalmente dejó al pueblo de Israel salir. Finally Pharaoh let the children of Israel go. So el pueblo de Israel iban por el desierto, ya iban a salir, ¿verdad? Adorar a Dios en el desierto. Pero dice que el faraón he changed his mind, cambió su mente y fue a perseguirlos con todo su ejército. Pharaoh with all his army, he went to go chase the Israelites down to captivate them again. El faraón fue con todo su ejército a capturar al pueblo de Israel de nuevo. Entonces cuando el pueblo de Israel escuchó y vio que faraón y todos los soldados venían detrás de ellos, when the children of Israel saw and heard and felt the vibrations of the earth, they felt the vibrations, they were scared, se asustaron y empezaron a decirle a Moisés, they began to tell Moses, why did you take us out? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? Nos sacaste para matarnos aquí. Yo sabía. We all knew we shouldn't have left. Sabíamos que no deberíamos de haber salido. ¿Para qué nos sacaste? Y ellos están viendo, escuchando y sintiendo, porque la tierra estaba temblando. Eran 2.4 millones de personas israelitas que habían salido de Egipto, y ahora venía un ejército grandísimo de soldados egipcios venir a atacarlos, a matarlos, a esclavizarlos de nuevo. So they could feel it. The earth could feel it. La tierra podía sentir el éxodo. The earth could feel the exodus. So the people were scared. La gente tenía miedo. Y le dicen a Moisés, ¿por qué nos sacaste? Why did you take us out, man? Why did you do this to us? You should have left us alone. Nos hubieras dejado solos allá. We were better off over there. Pero Moisés le dice en el versículo 13, Moses says in verse 13, don't be afraid, just stand still. No tengan miedo, solo permanezcan de pie y miren cómo el Señor va a rescatarlos hoy mismo. The Egyptians see you today. The Egyptians you see today will never be seen again. The Lord himself will fight for you. Just stay calm. Los egipcios que tú miras hoy, ya nunca jamás los vas a ver. Solo permanece calmado. Cálmense. Entonces Dios le dice a Moisés, it's Exodus chapter 14 verse 15. Can we get it up on the screen in Spanish so I won't have to read it in Spanish? Exodus 14 verse 15 and on. Éxodos 14 versículo 15. Y seguimos adelante. Then the Lord said to Moses, why are you crying out to me? Tell the people to get moving. Pick up your staff and raise your hand over the sea. Divide the water so the Israelites can walk through the middle of the sea on dry ground. So Dios le dice, levanta tu vara. ¿Para qué estás llorando? ¿Para qué me estás pidiendo? Tú levanta tu vara, ponla sobre el mar rojo y haz que se partan las aguas para que tú puedas caminar en tierra seca. Entonces dice el versículo 18, verse 18 says, and God is talking to Moses. Dios está hablando con Moisés. When my glory is displayed through them, all Egypt will see my glory and know that I am the Lord. Then the angel of God, who had been leading the people of Israel, moved to the rear of the camp.
The pillar of cloud also moved from the front and stood behind them. The cloud settled between the Egyptians and the Israelite camps. As darkness fell, the cloud turned to fire, lightning up the night. But the Egyptians and Israelites did not approach each other all night. So dice aquí que Dios le dice, hey, levanta tu vara, tú ponla hacia el mar rojo. Entonces dice que la nube que estaba dirigiendo al pueblo de Israel, the cloud that was leading the children of Israel, de ahí la nube se fue para atrás del pueblo. Primero estaba enfrente porque ellos estaban dirigidos por la nube, pero ahora esa nube se fue por detrás del pueblo, que ahora la nube estaba entre medio de Egipto e Israel. Okay, so the cloud went from the front to the back. Now the cloud was in between Egypt and Israel. Yes. So dice que esa nube se convirtió como fuego. That cloud turned into fire. Esa nube se convirtió como fuego para darles luz, porque la nube estaba tan esparcida, estaba tan oscuro el tiempo. It was so dark, so that cloud turned into fire to give them light. But it stood right between the Egyptians and the Israelites, right? So dice la palabra que Moisés levantó la vara. So the Bible says that Moses raised up his hand over the sea, and the Lord opened up a path through the water with a strong east wind. The wind blew all that night, turning the sea into dry land. Dice, con un viento fuerte del este, sopló y allí dividió las aguas. So el Espíritu de Dios estaba dentro del viento. El Espíritu de Dios estaba dentro de esa nube. El Espíritu de Dios estaba dentro de ese pilar de fuego. Entonces, para que los discípulos y nosotros pudiéramos entender qué era lo que estaba pasando en el aposento alto, Lucas describe, vino un viento fuerte. Era como una llama de fuego que se pegaba de una a otra. Era algo tan fuerte y se dieron cuenta que era la presencia de Dios, porque así es como se conocía la presencia de Dios. Y así, and just like that, just how God deposited his Holy Spirit over Moses, and Moses was able to free 2.4 million people. Así como Dios depositó el Espíritu sobre un Moisés y pudo liberar a 2.4 millones de personas, el Espíritu Santo estaba listo para ser esparcido sobre esos 11, sobre esos 120, porque él sabía la masa de creyentes que iba a ser convertida, iba a ser salva. So just like that, guys, it was the same thing, but now the Holy Spirit was going to be poured out into everybody that believed. Before it was just to Moses, and Moses was able to free all these enslaved people. So what is the purpose of the Holy Spirit? So ¿qué es el propósito del Espíritu Santo? El Espíritu Santo usó a Moisés para traer liberación al pueblo, y el Espíritu Santo quiere usarte a ti para que tú puedas traer liberación a toda la gente que está atada allá afuera. No sé si estás entendiendo. The Lord wants to free the enslaved, the enchained, the imprisoned. El Señor, el Espíritu Santo, quiere traer liberación al encadenado, al que está en prisión, al encarcelado, al que se siente esclavo. El Espíritu Santo quiere hacer eso, y eso es lo que hizo con la iglesia primitiva. And that's what he did with the first church. The Holy Spirit was poured out upon them so they could bring freedom. So what attracted the Holy Spirit to them? So, ¿qué es lo que atrayó al Espíritu Santo a que viniera sobre los discípulos? Porque tiene que haber una atracción, like the law of attraction, la ley de la atracción. Pero aquí la atracción es el poder y la fuerza de nuestro Dios Todopoderoso. No es ninguna otra fuerza del universo. Nosotros creemos en el poder mayor y el Dios de los dioses, que nada se compara. Es Jehová, es Jesús, nuestro Mesías, nuestro Salvador, Elohim Adonai Hashem. So, ¿qué es lo que atrayó al Espíritu Santo a que viniera a este momento con este pueblo, con esta gente? So what is it that attracted the Holy Spirit to come over these people? And they were in the upper room over these individuals. What attracted the Holy Spirit to them?
If we understand these keys, si podemos entender estas claves, entonces nosotros también vamos a poder activar y tener los mismos resultados y ser efectivos como la iglesia fue efectiva. Dice la palabra de Dios que todos los días se añadían creyentes. The book of Acts says that every day there was people being added to the church. There was people that were believing. La gente estaba creyendo, ellos estaban desesperados, ellos querían saber más de Jesús, Lalo. Tú estuviste ahí con Jesús. Tú eres uno de los discípulos, tú eres uno que Jesús escogió. Cuéntame tu proceso, ¿cómo fue tu encuentro con Jesús? ¿Cómo fue tu cara a cara con Jesús? Cuéntame, yo quiero saber. Yo no tuve el privilegio de verlo como tú lo viste, but I want to know more. I want to know about that Savior. I want to know about that miracle maker. I want to know about that way maker. So la gente estaba desesperada por conocer de Jesús. Y ellos platicaban y predicaban y compartían la salvación, el evangelio. Remember the gospel. Gospel means salvation, means good news. What was the good news? That Jesus died and he resurrected, and now he's at the right hand of the Father. That he conquered death and death couldn't hold him down. ¿Qué es las buenas noticias? El evangelio significa que hay salvación, que Jesús murió, fue crucificado y sepultado, pero que la muerte no pudo detener el poder que se encontraba dentro de él. Entonces la gente quería conocer de Jesús. And you were there, Sheila, you were there when Jesus went up in the cloud. How was that experience? ¿Cómo fue esa experiencia? Tú estuviste ahí. Jesús se subió a tu barca. ¿Qué te contó? ¿Cómo te enseñó? Cuéntame más de él. Y la gente dice que cuando Pedro predicó ese primer mensaje, when Peter preached that first message, the people were astonished. Estaban sorprendidos por lo que estaba sucediendo. Era evidente que el Espíritu Santo estaba en ese lugar. There was evidence that the Holy Spirit was in that place. There was evidence. He was manifesting himself through miracles, signs and wonders. Se estaba manifestando por medio de milagros, prodigios y señales. Entonces le preguntan a Pedro, pero ¿cómo yo puedo ser salvo? Me has compartido de tu relación con Jesús, que tú tienes una relación. ¿Cómo puede ser? How can I have a relationship with Jesus? ¿Cómo yo puedo también obtener una relación con Jesús? Y ahí es cuando Pedro les compartió lo que era el arrepentimiento, lo que era poder aceptar a Cristo. Pero su corazón estaba abierto. Their heart was opened because they were seeing how the Holy Spirit had been manifesting. El pueblo estaba interesado porque estaba viendo cómo el Espíritu Santo se estaba manifestando. Entonces allí fue una oportunidad perfecta. Y le preguntan a Pedro, ¿y cómo yo puedo conocer a ese Jesús que tú me estás predicando? I want to get to know him. I want to have a relationship with Jesus. Yo lo quiero conocer. Yo quiero tener una relación con Jesús. Yo quiero experimentar lo que tú has experimentado. Yo quiero ser salvo como tú has sido salvo. Yo quiero ser libre como tú has sido libre. Jesús, Pedro, yo quiero tener esos sueños como tú lo tienes. Yo quiero tener un propósito como se encuentra dentro de ti. Tú tienes una visión, Pedro. Tú tienes sueños grandes. Yo quiero esa visión. Yo quiero saber que yo tengo un propósito. Yo quiero saber que yo puedo formar parte del cuerpo y puedo funcionar con el poder del Espíritu Santo. Yo quiero. So la gente se agregaba. The people, they were added to the church daily, guys. So de uno, cuando Jesús le predicó a Pedro. Después se agregaron dos más. Se agregó Juan y Jacobo, los hermanos. Y después hubieron 12 discípulos. Y después de los 12 hubo 120. Y después de los 120 hubieron 3,000. Y después de los 3,000 hubieron 5,000. No sé si estás entendiendo lo que sucedió, el trabajo de la unidad de estos 11 discípulos. I don't know if you're understanding what happened. There was one disciple, Peter, then there was James and John, and then there was 12. Then from the 12 there was 120, and from the 120 there was 3,000. It is written in the scriptures. Then from the 3,000 there was 5,000. And then from the 5,000 here, you and I are sitting, rejoicing and believing that that same power that was within them is within us as well.
Atrayeron al Espíritu Santo porque ellos, uno, estaban unidos, tenían el mismo sueño y era Jesús. Atrayeron al Espíritu Santo porque eran generosos. They were generous. They were generous. The book of Acts says it plenty of times. These people were generous. Se unieron después de que los 3,000 después de que la iglesia se creció a 3,000, empezaron una comunidad. They started a community. And with that community, the Bible says that they would gather together. Se juntaban, se unían en una misma casa, se juntaban y compartían el mismo pan. Dice que vendían sus propiedades y con ese dinero le daban a la gente necesitada. Dice que adoraban juntos, comían juntos, oraban juntos, ayunaban juntos. Dice la palabra de Dios que estaban en una unión tan fuerte que el Espíritu Santo estaba atraído a ellos, porque ellos no estaban pensando en el yo, ellos estaban pensando en el mundo. The Holy Spirit was so attracted to them because they weren't thinking of themselves, they were thinking of the world. They would gather together, they would fellowship together, they would eat together, they would sell their properties. It literally says that they would sell their properties, their fields, and they would give the money to the poor and the needy within the church. They were selfless. Era un pueblo que no estaban pensando en el yo. No había ningún interés personal. There was no personal interest. Can we understand why the Holy Spirit said, this is my time and this is the right people I'm going to partner up with? The Holy Spirit was looking for a partner, guys. El Espíritu Santo estaba buscando a alguien que pudiera unirse a su negocio. How would you say partner in Spanish? Un socio. El Espíritu Santo estaba buscando a alguien que se asociara junto con él para poder cumplir la gran comisión, para poder sacar y liberar a tanta gente esclavizada. El Espíritu Santo, que había tanta gente que necesitaba vida. Y por eso Jesús les dijo, dentro de ti correrán ríos de agua viva. Entonces quiere decir que la iglesia estaba lista para darle de beber a todo mundo, a todo el que tuviera sed. The church was ready because within them they carried this life. Dentro de ellos, ahora ellos cargaban esta vida. So dice que se unían todos los días se unía gente a la iglesia y estaban en unión, estaban en oración, persistían en oración. They persisted in prayer. That's another key right there. Characteristics of the early church, características de la iglesia primitiva. Estaban unidos, eran bondadosos, eran generosos, eran adoradores. They were worshipers. Dice que se juntaban a estudiar las escrituras. Eran discípulos. They didn't think, oh, we already met Jesus. Oh, he taught us personally. We don't have to study anymore. They studied the scriptures daily. Estudiaban las escrituras diariamente. Se llenaban de Dios, se llenaban del poder. Estaba pensando esto. ¿A quién no le gusta estar enseguida de gente generosa? Who doesn't like to hang out with people that are generous, right? Who doesn't like to receive gifts? ¿A quién no le gusta recibir regalos, verdad? Entonces dije yo, ¿por qué este grupo estaba creciendo y creciendo? This group was growing and growing. What made people come and get close to them, want to hang out with them, want to join their group? ¿Qué era lo que hacía que la gente se acercara más a ellos? Que quisieran formar parte de su grupo. El pueblo estaba viendo, era evidente que ellos eran diferentes. It was evident that they were different. No era ningún grupo que se había levantado jamás. It was a different group, guys. Era un grupo diferente y el pueblo estaba viendo esto. Y ellos viendo esto los atrajo una curiosidad grande, los hizo atraerse más a ellos, pero era porque tenía la presencia del Espíritu Santo. So the people were getting attracted to this group of believers, this group of disciples, and they were curious and they were like, what do they have that we don't have? Like, why are they so different? Why are they so loving? Why are they so joyful? Why are they willing to give up everything for this Jesus? Ellos
estaban preguntando por qué este pueblo, este grupo están tan gozosos, están dispuestos a darlo todo y entregarlo todo por este llamado Jesús. Y se atrajeron al grupo y muchos creyeron. The Bible says that many believed. Muchos creyeron. Y yo creo, estoy viendo aquí que Dios nos ha dado una función diferente. Pablo estaba mencionando dentro del discipulado que todos tenemos una diferente función y diferente misión. Cada iglesia tiene una misión. Every church has a different mission, right? And God has given us a certain assignment. Y Dios nos ha dado una asignación separados y diferente. No tenemos el mismo trabajo que las otras iglesias, ni las megas iglesias, ni las iglesias más pequeñas, ni las iglesias de Pentecostés, ni las doctrinas de bautistas, ni the Church of Christ. Nosotros no tenemos esa función. Nosotros tenemos una función específica de acuerdo a este grupo, a esta iglesia, a este cuerpo. We have a different function, so we don't gotta be competing amongst each other because we all have a different assignment. No tenemos que competir uno con otro porque cada uno tiene una asignación separada, diferente, ¿sí? Y como esta iglesia tiene una función diferente, pudimos ver las características de esta iglesia. Esta iglesia es una iglesia que sabe amar a las personas. This church is a church that knows how to love people. This church is a church that knows how to forgive people. Esta iglesia es una iglesia que sabe perdonar. Esta es una iglesia que sabe ser libre de adorar. We are free to worship. Esta es una iglesia que se puede vestir bien acá con sus high heels o con tenis y nadie te va a juzgar. Esta es una iglesia que puede adorar libremente. Esta es una iglesia que restaura almas, que restaura familias. Esta es una iglesia que llena a la gente de autoridad. Esta es una iglesia que discipula. Esta es una iglesia que sabe orar. Esta es una iglesia que se sabe meter con Dios. Esta es una iglesia que se humilla. This church is a church that gets humble. This church is a church that knows how to get in with God, that knows how to get into the deep. Esta es una iglesia que se sabe meter a la profundidad con Dios. Esta es una iglesia que guerrea. Esta es una iglesia que pelea. Esta es una iglesia que no tiene temor. Esta es una iglesia que tiene poder, que tiene el amor de Cristo, que tiene el nombre que es sobre todo nombres, Yeshua HaMashiach. ¿Estás entendiendo? Are you understanding who you are? If only you can understand. And we're going to close with this. Vamos a cerrar con esto. Dios tiene un llamado especial. God has a special calling over us, guys. He's got a special calling over you, brother. He hasn't forgotten about us. He's chosen us. Dios nos ha escogido. Somos escogidos por Dios. Somos una iglesia que no tiene temor. Dice que cuando la iglesia estaba creciendo, así como la bendición de crecer, vinieron los problemas. That's jealousy. Jealousy sprung up like right away. El celo se levantó rápidamente. Fue uno de los espíritus primeros que se levantó, el celo. They were jealous of Peter. Los judíos le tenían celo a Pedro porque hablaba. Dice que the Bible says, and I'll close with this, I think it's in chapter 4 verse 13. Acts chapter 4 verse 13. Cuando Pedro hizo su primer milagro, when Peter and John made their first miracle, and that was healing a lame man which always stood at the beautiful gate outside of the temple. Cuando Pedro y Juan hicieron su primer milagro, era sanar a un cojo que siempre sentaban en la puerta hermosa fuera del templo. Y dice la palabra de Dios que la gente estaba asombrada. The people were amazed, sister, because this guy had been lame for over 40 years.
Este hombre había sido cojo por más de 40 años desde su nacimiento. Everybody saw him there. Every day he was there at the door, at the gate. Todos los días lo miraban ahí. Entonces cuando lo vieron entrar al templo, y este hombre agarró a Juan y a Pedro, and he jumped and leaped inside the temple. He grabbed them by the hands, and they were probably like, dude, chill. And he was grabbing them. Él los estaba agarrando y saltaba y caminaron dentro del templo, y la gente estaba asombrada. The people were surprised. They were perplexed. How could it be that this guy is walking? This is a miracle we're seeing right before our eyes. ¿Cómo es posible que este hombre está caminando? Es un gran milagro que estamos viendo de frente a nuestros ojos. Entonces Pedro se levantó y empezó a predicar en la sinagoga. Peter began to preach and share the gospel of Jesus. He began to share the good news to the people, and he told them, hey, it wasn't me. Don't be surprised. Don't be looking at us, giving us the glory. It was Jesus. It was Jesus that's alive. You thought you had crucified him, but he's really alive. He's more alive now than he was before. So les dice, no se asombren, no nos den la gloria a nosotros. Nosotros no hicimos este milagro. Fue el Jesús que ustedes crucificaron, que pensaban que iban a matar. A ese mismo ahora está más vivo que nunca. Él es el que ha hecho este milagro. Solo los judíos se levantaron, dice que ese día lo arrestaron, esa noche a Pedro y a Juan. They arrested them. And the next day the council asked them. El próximo día los miembros de la organización, de la religión, le preguntaron a Pedro, ¿con qué poder hiciste eso? With what power did you do that? How did you heal this man? Y Pedro les dijo, ¿quieren saber? Lo hice con el nombre de Jesús. Come on, Tony, you got this. You guys really want to know how we were able to heal this man? I did it with the name of Jesus. El versículo 13 dice, Acts chapter 4, verse 13. The members of the council were amazed when they saw the boldness of Peter and John, for they could see that they were ordinary men with no special training in the scriptures. They also recognized them as men who had been with Jesus. Déjenme leérselos en español. Y viendo al hombre, perdón, it was verse 13, right? Entonces viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. So when they heard Peter and his boldness, he was fearless. I mean, he could have been killed. He was already in prison. When you're scared, you don't even want to talk. You don't want to say nothing wrong. Cuando tú tienes miedo, no quieres ni hablar, no quieres decir algo equivocado, porque va a ser peor. Pedro ya estaba en la cárcel. Peter was already in prison. He was already in jail. Ya estaba en la cárcel. Entonces cuando le preguntan, ¿con qué poder hiciste esto? Entonces Pedro empieza a decirles, mira, fue el poder de Jehová, fue el poder Dios eterno, Jesús, el que estaba en la creación junto con nuestro Padre, el que creó los cielos y la tierra. Él vino aquí a hacer carne, vino aquí a salvar a toda persona que había sido esclavizada. Ustedes lo mataron, pero Él fue resucitado por el poder del Espíritu Santo. Ese mismo Jesús es el que se metió y sanó a ese hombre. Era una valentía. Pedro hablaba con una valentía, con una certeza, y la gente estaba asombrada. ¿Cómo es posible que Pedro podía hablar así? No era ni estudiado. He wasn't even a studied individual. They were impressed and they recognized them. Los reconocieron como hombres que habían estado con Jesús. They recognized them as men that had been hanging out with Jesus. Oh, what a privilege. Oh, qué privilegio. Que la gente pueda reconocer que tú te has estado juntando con Jesús.
Yo creo que en esta iglesia tenemos que ser personas que saben juntarse con Jesús, que la gente pueda notar que como tú hablas, que como tú amas, que como tú perdonas, que como tú oras, que como tú intercedes, que como tú alabas, que como tú danzas, que tú te juntas con Jesús, que pueda ser notable, que la gente pueda ver que tú eres uno de los discípulos de Cristo. And this is just the beginning. Y esto es solo el principio de lo que sucedió con este grupo de discípulos.